vamos a ver la primera partida registrada en la historia de Paul Morphy, uno de los mejores jugadores de la historia. Estamos en el año 1847. Paul Morphy, de 10 años, se enfrenta a su padre, Alonso Morphy, un gran aficionado del ajedrez y un jugador relativamente fuerte. La partida comienza con E4, E5 del padre de Morphy, y ¿qué iba a hacer sino Morphy que el gambito de rey? El padre acepta el gambito, ya que en esa época estaba mal visto no hacerlo. Y después de alfil C4, dama H4, hace la jugada que más se hace hoy en día, quitando el derecho del enroque al rey blanco. Y ahora decide hacer la jugada alfil C5, que amenaza mate en una. De hecho, esta jugada sigue siendo la más empleada hoy en día, pero es un error. Si queréis jugar esto con negras, lo mejor que podéis hacer es terminar rápido el desarrollo con D6 y cuando os ataquen la dama, venir a H5. Para que después de D4 el blanco controla el centro. La idea principal del gambito de rey es esta, dar el peón para controlar el centro con los peones. Ahora el negro, a cambio, se queda con el peoncito de más y es una lucha que el módulo dice que está más o menos equilibrada. Pero, lo que digo, aquí el padre de Morphy decide hacer alfil C5 amenazando mate, pero Morphy simplemente hace D4, controla el centro, una jugada de desarrollo que gana un tiempo sobre el alfil, que tiene que retirarse. Decidió retirarse en esta diagonal por si su hijo se despistaba y podía dar mate en algún momento, pero Morphy sigue sacando piezas y ganando tiempos. Sacó el caballo, te atacó la dama, que tiene que retroceder, y seguimos con el desarrollo. Saco el otro caballo, y ahora caballo F6 es una jugada mala del padre de Morphy, porque Morphy no la aprovechó, pero aquí podía haber hecho la jugada E5, muy buena, desplazando el caballo a un sitio poco útil, como sería, por ejemplo, la casilla H5, y después, por ejemplo, de caballo D5 tocando la dama que se tiene que retirar, dama E2 y el blanco estaría genial. Tiene un montón de desarrollo, esta pieza aquí no hace nada, esta pieza aquí no hace nada, y el blanco tendría una posición ganadora. Pero Morphy no aprovechó la oportunidad e hizo otra jugada que tampoco está mal, pero no es la mejor. Hizo dama D3, simplemente sacando la dama, vamos a recuperar el peón y tenemos una posición muy buena igualmente. El padre de Paul decide hacer la jugada C6 para intentar luchar por el centro con la jugada de 5 a la siguiente. Morphy decide ya comerse el peón que había entregado en la jugada 2 y después de la jugada D5 intenta abrir el centro para intentar atacar al rey de F1 que no ha podido enrocarse. Pero también hay que decir que el rey y la dama también están mal colocados en esta columna que se va a abrir. Así que Paul decide capturar, abrir la columna y ahora cuidado que puede venir la torre a E1 y tienes problemas. Así que el padre de Paul decidió enrocar. ¿Qué hubiera pasado si nos comemos el peón? Pues hay problemas por la columna, como hemos dicho, vendría la torre a E1, clavando la dama, tendremos que taponar la columna con el alfil, pero después de, por ejemplo, caballo de 5, me atacan la dama, el caballo, el alfil está muy mal colocado y después de caballo por, alfil por, y por ejemplo caballo C6, terminando el desarrollo y atacando en D4, el blanco simplemente podría hacer la jugada C3, defiende todo y seguirían todos los problemas aquí, por la columna. Si el negro decide intentar enrocar para empezar a salir de los problemas, no llega a tiempo porque, por ejemplo, te viene la jugada caballo G5 y te están atacando todo por todos los lados, te están amenazando mate y esto es un auténtico desastre. Así que Alonso hizo muy bien en no recapturar y enrocar primero. Pero, claro, ahora Morphy sigue con la jugada D6. Ahora crea un peón pasado que va a molestar muchísimo a las negras. La dama tiene que retirarse y ahí después de torre E1 podemos ver una de las virtudes de Paul Morphy. El juego de piezas, la actividad de piezas, la coordinación, cómo jugaba con todas sus piezas para destrozar al rival. Fijaos, tiene todas las piezas fuera, todas las piezas fuera jugando y las piezas del padre están todas en la primera fila sin hacer nada. Aquí el padre de Paul decide luchar por la columna, pero siempre que hacemos una jugada de ajedrez tenemos que pensar qué es lo que dejamos de defender. Y con esta jugada, torre E8, el peón de F7, que antes estaba defendido por torre y rey, ahora solamente está defendido por el rey. Y el blanco puede aprovechar para lanzarse el ataque. Y es lo que hace Morphy. Hace caballo G5. Cuidado con el peón de F7, que te voy a entrar ahí. Alonso decide cambiar torres, dar el jaque con la dama, y una vez que Morphy hace la jugada rey de 2 para traer su última pieza a jugar,
tiene que intentar defender el punto F7. Solamente hay una jugada que lo consigue, que es alfil E6. Pero Morphy trae la última pieza a jugar y ya está todo preparado para el remate final. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y comenta algo para que podamos hacer más vídeos como este. Nos ayudas mucho. Todas las piezas jugando, creando amenazas, y de hecho el negro no se puede defender. No podríamos, por ejemplo, hacer alfil por alfil porque vendría el mate después de torre, jaque y mate. El peón pasado evita la salida del rey y estaríamos ganando. Así que simplemente lo que hizo Alonso fue terminar el desarrollo con caballo D7, pero después de caballo por alfil, peón por y torre por, el negro tuvo que abandonar porque las descubiertas contra el rey y el ataque sobre la dama son imparables. Si por ejemplo intentamos desviar la dama, pues simplemente es que me dan mate, ataque a la descubierta, jaque doble y jaque mate. O si intentamos por ejemplo poner la dama en F8 evitando el mate, pues vendría torre por caballo, jaque a la descubierta. Cuando el rey se quite me como la dama y estoy ganando. Partidón de Paul Morphy con 10 años. Si os interesan estas partidas históricas, os dejo por aquí unas cuantas que podéis ver. Nos vemos.